Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las articulaciones. Vamos a hacer un poquito preciso. En realidad, ustedes recién están entrando en todo el mundo de la anatomía y la mezcla con la fisiología, etc. Entonces, la intención no es plantearlo con un montón de nombres, con un montón de códigos. La idea es que lleguen los conceptos principales y que sobre todo vayan de la mano, poquito a poco, orientándose acerca de la nomenclatura. ¿Bien? Normalmente de articulaciones se habla al final de un capítulo superior, estamos hablando al inicio. Así que no hay tanta obligación de recordar o de tener presente detalles de las articulaciones, que es la parte instrumentaria, inervación, funciones, sino sobre todo en cuanto a su nomenclatura y a sus tipos de género. Entonces, recuerden siempre que una articulación debería ser lo que ustedes más huesos, ¿sí? La zona donde están uno o dos más huesos. Pero además de estar uno o dos más huesos, también están involucrados otras estructuras, ¿bien? Están involucradas otras estructuras como ligamentos, tendones, elementos de coartación, etc. Entonces, las articulaciones las vamos a dividir según su forma en tres, o según su composición, en tres grandes grupos. Y ojo con esto porque acá es donde se marea mucho entre tanto nombre, tipo y género, etc. Entonces son tres grandes grupos, ¿bien? Las cartilaginosas, las fibrosas y las sinoviales. Las cartilaginosas a su vez las vamos a dividir en dos, en primarias y secundarias. ¿Cómo es eso? Una articulación cartilaginosa primaria es, por ejemplo, una articulación que se da en los niños, ¿sí? El cartílago de crecimiento. Algunos de ustedes, tal vez, por ahí alguien que tenga 15, 16 años, un niño genio que estaba ahorita en etapas precoces, puede ser que se le tome una radiografía de antebrazo y se le encuentre un cartílago todavía primario. A eso se llama articulación cartilaginosa primaria. Evidentemente, en un adulto ya mayor de 30 años no se va a encontrar ninguna articulación primaria cartilaginosa. Y las secundarias vendrían a ser básicamente las sínfisis, ¿ok? Es decir, esa parte donde hay un cartílago entre dos huesos. La sínfisis del pubis, las articulaciones intervertebrales. Este es un ejemplo típico de articulaciones cartilaginosas secundarias. Bien, hasta ahí las articulaciones cartilaginosas, no hay más vuelta que darle con eso, ¿ya? Con las cartilaginosas, con las articulaciones cartilaginosas. Las otras son las fibrosas. Las articulaciones fibrosas, ojo que es por su tipo, por su estructura, las estamos clasificando acá por su estructura. Son aquellas en las que no va a haber mucho movimiento, entonces entre ellas están prácticamente soldadas, hay escasísimo movimiento. Y estas las dividimos en tres: suturas, gonfosis y sindesmosis. Las suturas, todos ustedes saben desde secundaria seguramente, que lo que tenemos en el cráneo se llaman suturas, ¿no es cierto? No son articulaciones comunes y corrientes, sino son suturas. La articulación entre el hueso frontal y el parietal, del temporal y el parietal, por ejemplo, esa unión, ese quiebre se le llama sutura, ¿sí? Es una articulación fibrosa. La gonfosis, el único ejemplo de gonfosis es la articulación que se da entre el alveolo dentario, es decir, el maxilar, ya sea superior o inferior, y las piezas dentales, es decir, los dientes. ¿Okay? Es una gonfosis, pero son fibrosas. Y finalmente la sindesmosis. Las articulaciones de tipo sindesmosis las podemos dividir entre estas tres: membranosas, ligamentarias y fontanelares. Entonces, estas articulaciones de tipo sindesmosis es cuando hay una estructura fibrótica entre ambas. ¿Bien? Las membranosas son, por ejemplo, las membranas interóseas que existen entre el radio y la úlna, o entre la fíbula y la tibia, una sindesmosis de tipo membranosa. La fontanelares es la que encuentran en los niñitos, bien, cuando los niñitos, los recién nacidos, hasta los 6 meses, hasta el año incluso, los huesos del cráneo aún no se han soldado. Entonces a eso se le llama fontanela, ¿no? Por ejemplo, la fontanela anterior, que le palpan a sus sobrinos o los que son padres, por ahí le han palpado a sus hijitos de un inicio, eso que le llaman la mollerita, la famosa mollerita, es una
Entonces hasta ahí las articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Esa casi no la ven. En aparato locomotor la vemos muy poquito. Las articulaciones que son más típicas de la parte locomotora, lo que ven en miembro superior, miembro inferior, esas son las articulaciones sinoviales. ¿Okay? Las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son las que tienen un montón de movimiento. Oye, ¿qué pasa? Están iguales. Recién empezamos el ánimo. Entonces las sinoviales son las que más movimiento tienen, por eso son las articulaciones típicas y propias del miembro superior, del miembro inferior, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza una articulación sinovial? Uno, que tiene un montón de movimiento. Otro, que sus superficies articulares son lisas, ¿no? Son lisas sus superficies articulares. ¿Y por qué son lisas? Porque están cubiertas de un cartílago, que es el cartílago hialino. Eso lo van a ver ahora en su práctica, cómo es el cartílago hialino. Lo otro es que tienen una cápsula, están envueltas, esas articulaciones están envueltas en todo un tejido que forma una cápsula. Y dentro de la cápsula hay una membrana, que es la membrana sinovial. Eso lo estarán viendo en histología seguramente. La membrana sinovial, el rojo por ejemplo que está ahí, ¿no? La membrana sinovial es la que produce el famoso líquido sinovial, es decir, el lubricante de nuestras articulaciones, ¿no? Gracias al líquido sinovial es que nuestras articulaciones se pueden mover con facilidad. Es el lubricante, es lo que lo mantiene húmedo. Y finalmente, que tiene elementos de coaptación, es decir, hay estructuras dentro de la articulación que hacen que la superficie pueda encajar fácilmente, como por ejemplo los meniscos, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Los manguitos, el manguito rotador, por ejemplo, en el hombro, ¿okay? Claro, hay ligamentos que lo refuerzan. Entonces, todo esto es típico de una articulación sinovial, ¿bien? Y todo esto es lo que vamos a encontrar en las articulaciones que tenemos en el miembro superior e inferior. Como les repito, son la mayoría de articulaciones sinoviales que existen en nuestra anatomía. Ok, entonces vamos propiamente a las sinoviales ahora, ¿ya? Propiamente a las sinoviales. Y acá es donde vienen los nombres que nos varían a gustar, pero que lo vamos a escuchar a lo largo de todo lo que hemos visto, porque esto lo ve que en todas partes, algo que pasa. Entonces las articulaciones sinoviales a su vez las podemos dividir en tres: uniaxiales, biaxiales y triaxiales. Eso depende del tipo de movimiento, ¿bien? Y en particular cada una, según su forma, es que vienen acá los famosos 6 nombres, ¿no? Las uniaxiales, es decir, que se mueven en un solo eje. ¿Cuáles son? La de tipo tronclear, la de tipo trocoide y la de tipo artroide, ¿ok? Género. Entonces, por ejemplo, la articulación tronclear se trata de una bisagra. Como se darán cuenta, es una suerte de bisagra que encaja sobre un semicilindro. Entonces, al encajar sobre un semicilindro, forma como una suerte de bisagra, ¿no? Y este movimiento es en un solo eje. Es decir, por ejemplo, el movimiento de flexión-extensión, ¿sí? Movimiento de flexión-extensión. Es una articulación tronclear, ¿ok? Troncleartrosis, le llaman también bisagra, gínglimo. Ustedes que les gusta leer tantos nombres o tantos libros, van a encontrar distintos nombres. Trocoide es cuando hablamos de un semicírculo que encaja en una suerte de clavículo. Por eso se le llama trocoide o pivot también. Evidentemente el movimiento también es en un solo eje, como se darán cuenta. Y las planas o artrodias, que son dos superficies planas, son dos superficies articulares planas que se mueven también en un solo sentido, ¿cierto? Por eso se le llama uniaxiales a estas tres. Entonces, trocoide, tronclear y artrodia o plana. Las biaxiales son dos. Celares o encaje recíproco, y esto que tiene una suerte de una elipse que encaja en una cavidad, en una pequeña cúpula, ¿no? Como si fuera un vacío. Entonces esa se llama celar o encaje recíproco o silla de montar. Y las condilias que también le llaman ojo elipsoideo. Entonces, como se darán cuenta, este tipo de articulaciones tiene más movimiento que las uniaxiales, porque se mueven en dos ejes distintos. ¿Bien?
triaxiales. La triaxial sí es única y esa es la enartrosis. ¿Ya? La enartrosis o esta superficie es como si fuera una esfera, por eso le llaman también esféricas. Entonces, evidentemente, esta es la que más movimiento tiene, ¿no? La que más movimiento tiene es una enartrosis. ¿Bien? La enartrosis se mueve en flexión, extensión, rotación, ¿okay? Abducción, aducción, circunfusión, todos los movimientos es rico, ¿no? Hace bastante movimiento la triaxial, la enartrosis. Listo, entonces, eso es todo. Se acabó. Se acabó la parte de la nomenclatura. Ahora vamos a darle nombre a cada articulación. ¿Ya? A cada articulación de acá hasta la punta del pie. ¿Aguantan o no aguantan? ¿Eh? Vamos a ver si lo podemos hacer en 20 minutos. Ahí vamos. No se olviden que hay varios sinónimos, ojo, ya, para que no se confundan. No digo, ustedes los ruidos entonces se paran equivocando entre los nombres, ¿no? A veces en su examen le ponen también un nombre y queda lo mismo. Entonces es lo mismo que feroidea, condila epilipsoidea, celar, encaje recíproco, silla de montar, es lo mismo. Troclear, trocleartrosis, ínguimo, bisagra, lo mismo. Plana, abortoide, trocoide y pivo. ¿Ok? Listo. Ahí vamos. Entonces, las primeras, las más proximales. ¿Ya? Las más proximales. Bueno, un poquito de recuerdo de cómo es el tema de los huesecitos que están en la zona. ¿Ok? Un poquito de anatomía de superficie. Ahí está la esquina de su escápula. La zona más proximal es el acromio y es la clavícula. La zona de los músculos, la clavícula, tanto con el esternón como con el escápula, específicamente en el acromio del escápula. Entonces, yendo al número que ya vamos a ver en el público. Bien, entonces esta articulación es la articulación externo-clavicular, también llaman externo-ostoclavicular. Bien, ahí le he puesto abajo, es de sinovial, todas estas son sinoviales y de encaje recíproco. Externo-clavicular y encaje recíproco. Y la otra que es la acromioclavicular, bien, la siguiente también es sinovial y plana, dos superficies planas. Entonces, externo-clavicular, sinovial, encaje recíproco. ¿Ok? Acromioclavicular, sinovial plano. ¿Bien? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? Te hago una pregunta y si la respondes bien, sigue firmando.